De regreso en Vía Pública, segundo bloque, decía yo antes de la pausa, se me vino en la memoria la reforma procesal penal, 24 años ya en curso con el Ministerio Público, la Defensoría Nacional, y por lo mismo queremos hablar no solamente de situaciones que tienen que ver con las instituciones del Estado, también de homicidios, cárceles y algunos conceptos que se han establecido, se han puesto sobre la mesa para el debate, como por ejemplo reabrir el debate por la pena de muerte o la autodefensa que han planteado algunos candidatos presidenciales. Osvaldo Pizarro, el defensor penal nacional, junto a nosotros acá en Vía Pública. Osvaldo, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Quiero partir por lo que teníamos de conversación en el primer bloque, filtraciones que hoy por hoy afectan a la institución del Ministerio Público que junto a la Defensoría Nacional forman parte de la reforma procesal penal que yo decía ya cumplió 24 años. ¿Cuánto afectan este tipo de situaciones a la institución propiamente tal? ¿Cuánto influye en la confianza de la gente en las instituciones? ¿Cuánto degrada el trabajo, por ejemplo, de 24 años? A ver, lo primero que me corresponde a mí señalar como una institución que es interviniente del sistema de justicia penal es que este sistema, cuando fue creado particularmente, se generó una expectativa importante respecto a un principio fundamental que iba a sostener el sistema, que era la publicidad. Terminar de una vez por todas con el secretismo, el secreto del sumario que estaba y que era uno de los grandes elementos críticos del sistema de justicia criminal antiguo. Y eso era mirado con una alta expectativa porque era uno de los elementos que contribuían a la transparencia de un sistema de justicia criminal. Lamentablemente, con el tiempo hemos visto que la reserva de antecedentes investigativos, el secreto de investigaciones en sus diversas aristas, ya sea por secretos de normas generales o por el secreto de normas especiales como la ley de droga y otros, crimen organizado asociado particularmente a lavado de activos y demás, han generado precisamente una tendencia a la ocurrencia de estas filtraciones. Y eso es nefasto, en mi parecer, para el sistema de justicia criminal. Lo segundo, que para nosotros es extremadamente complejo, porque cuando nosotros no estamos como institución contra la publicidad y contra que los medios de comunicación sepan la información, sepan qué es lo que existe en los antecedentes investigativos, sepan lo que ocurre en las audiencias públicas y que efectivamente la gente y la opinión pública sea parte o conozca del debate dentro del sistema. Lo complejo está dado que frente a las situaciones particulares de reserva de antecedentes investigativos para terceros o que eventualmente hay violaciones de secreto cuando existen investigaciones secretas propiamente tal, a nosotros eso nos afecta en general porque muchas veces nosotros, siendo un interviniente de esa causa, nos enteramos a través de los medios de comunicación de antecedentes investigativos respecto de los cuales no hemos podido acceder legítimamente. Eso te iba a preguntar, porque no tienen acceso, ¿no? O sea, tenemos un acceso, hay reglas de acceso. Normalmente en las causas complejas se establece que una vez a la semana, normalmente un día jueves, un día viernes, nosotros tenemos acceso a una copia actualizada de la semana anterior. Siempre estamos con un desfase. ¿Y qué es lo que ocurre? Precisamente lo que ocurre es que con ocasión de filtraciones, nosotros tomamos conocimiento de antecedentes investigativos a través de los medios de comunicación sin que hayamos podido acceder formalmente a través de esa vía. Algo muy importante que es necesario que la opinión pública sepa. Los antecedentes de una investigación son secretos para cualquier persona que no sea interviniente. Eso es una regla propiamente tal. De ahí que las filtraciones, sin perjuicio del tipo de delito al cual uno pueda subsumir estas conductas propiamente tal, le hacen un daño a la imagen de la institucionalidad de la reforma procesal del sistema de justicia criminal. Es súper importante, Osvaldo, estamos con el Defensor Nacional, es súper importante lo que tú estás diciendo porque acá, y lo conversamos recién en el off con Rodrigo y también con Nerea, efectivamente acá hay intervinientes que están en un proceso, ¿no? En una causa en lo específico y tienen acceso, como tú decías, a los antecedentes. No es solo el Ministerio Público el que pudiese, comillas, y hablemos en potencial, ¿no?, haber filtrado. No es solo la Policía de Investigaciones, también que tenía acceso a los antecedentes, al teléfono y a las conversaciones que tuvieron X e Y, si tú quieres. Hay otros intervinientes, ¿no?, que son
abogados que pudieron tener algún conocimiento o que son parte de esta causa. Es decir, no todo hay que centrarlo en el Ministerio Público si estamos hablando de filtraciones. Absolutamente. Sería injusto pensar que solo los fiscales del Ministerio Público son los que están en la posibilidad real y concreta de filtrar antecedentes investigativos. Porque se instala esa idea, ¿no? No. Yo creo que esa es una idea absolutamente equivocada. Digo cuando vemos y escuchamos que hay parlamentarios que están pidiendo remoción de fiscales, que hay un cuestionamiento al fiscal nacional, digo, se instala esa idea en la opinión pública, ¿no? Absolutamente, pero esa crítica o esa idea, a lo menos esa crítica resulta injusta, porque el fiscal que está a cargo de una investigación, perfectamente, precisamente dentro del contexto, por más que él tenga un trato diligente en los antecedentes investigativos que él debe custodiar, es perfectamente posible que en la trazabilidad de personas que intervienen en el acceso a esos antecedentes investigativos se pueda generar una filtración. Y no solo eso, también hay que ponernos en la hipótesis de la posibilidad de que alguien que trabaje en alguna de estas instituciones también pueda acceder ilícitamente a alguna información o que acceda excediendo las autorizaciones que efectivamente se le dan con ocasión del acceso a los sistemas de información que todas las instituciones tienen. También no podemos olvidar que existe la posibilidad de que en el evento de existir abogados privados, perfectamente ellos también podrían, ¿no?, estar. Perfecto. O los equipos que son o que trabajan dentro de estos equipos de abogados, alguno de ellos, precisamente alguno de sus trabajadores o dependientes, pudiera generar una filtración. Y por qué no decirlo, también podría alguien justamente apuntar a la Defensoría Penal Pública y los abogados defensores como alguien que filtre una o algún tipo de información. Por eso creo que el tema de las filtraciones, cuando están derivados esencialmente de investigaciones que están declaradas secretas o reservadas, me parece que es un elemento que debemos analizar, que debemos criticar. Ya, yo entiendo que la eficacia de una investigación necesariamente en algunas oportunidades por delitos graves o complejos debe tener investigaciones secretas o reservadas. Pero ya cuando se realizan audiencias de carácter reservada, ya cuando se impide la posibilidad de que la prensa acceda a una audiencia y escuche precisamente lo que está ocurriendo y el debate, que precisamente es lo que le permite generar una crítica a la opinión pública de cómo funciona integralmente el sistema de justicia, me parece que es altamente complejo. Como defensor nacional, cada cosa que me has dicho ha sido tan técnica, tan particular de tu cargo, que me gustaría sacarte un poquito de esto y decir, bueno, cuando además se hace relación entre filtración y dinero, me imagino que, por cierto, hace mal para la institución en cuestión. Y lo segundo, ¿cómo evitar el destruir instituciones del Estado, como el Ministerio Público en este caso? ¿Qué se debe hacer? ¿Investigar, transparentar, sancionar si es que corresponde el caso? ¿Cuál es el camino a seguir? A mí me parece que lo que en el caso concreto que ha estado en la palestra comunicacional el fiscal Cooper, lo que hizo que con ocasión o habiendo tomado conocimiento de la filtración de antecedentes de una investigación que él está llevando, de oficio inicia una investigación y acto seguido la propia institucionalidad opera bajo la lógica del principio de abstención, el principio de objetividad, ¿no? Finalmente se deriva a otra fiscal regional que inicie, que lleve esa investigación. Lógico, ¿no? Es absolutamente lógico. Probablemente es difícil de comprender desde la lógica pública, pero para quienes somos funcionarios públicos, el deber de abstención, el principio de objetividad y la neutralidad en la toma de decisiones es un valor extremadamente importante. Desde lo ético podría ser, pero efectivamente para los fiscales es legal. Solo en simple es decir, bueno, yo estoy abriendo una causa, en el caso del fiscal Cooper, abro yo la causa para investigar las filtraciones. Yo estoy metido en esa causa, entonces... Me abstengo. Me abstengo por una cuestión objetiva, ¿no? Sí, es mejor que otra persona tome la causa e investigue. Exactamente. Para Ahora, evitar justamente eso. Lo importante de eso, y aquí nuestra petición finalmente, es que estas investigaciones por filtraciones, ya sea por revelación de secreto, por violación de secreto, por descubrimiento de secreto, sea cual sea la figura legal, lleguen a buen puerto. Porque esa señal es extremadamente importante. Si vamos a custodiar frente a situaciones particulares el secreto de antecedente investigativo, que esa investigación sea lo suficientemente eficaz y eficiente para que llegue a un buen puerto y se den señales potentes de que efectivamente esas son situaciones que no pueden volver a ocurrir. Quería aprovechar esta conversación y partir justamente por este tema, porque también es importante conocer la labor, el rol de la Defensoría Penal o Defensoría Nacional, ¿no? A raíz de parte de esta reforma procesal penal que decíamos al principio lleva ya 24 años. El Ministerio Público es la otra cara de esto, ¿no? Y a propósito de instalar verdades, Osvaldo,
generalmente se instala y se dice, bueno, la Defensoría defiende delincuentes, defiende criminales, está muy a favor de la puerta giratoria. Es bien a contrapelo, digo eso, con el mundo que estamos viviendo hoy día, con un aumento de delitos, de homicidios, y como son los invitados a la fiesta que nadie quisiera invitarlos. ¿Cómo se avala, o se valida, mejor dicho, la labor de la Defensoría Nacional? A ver, con la instalación de estas verdades, digo. Sí, por supuesto. Claramente tú has apuntado a dos verdades. Primero, que la institución de la Defensoría Penal Pública nació con la letra escarlata o el estigma de que efectivamente es una institución que defiende delincuentes. Eso es lo que se dice comúnmente. Y nosotros desde el día 1 nos hemos preocupado de decir precisamente que la Defensoría Penal Pública lo que hace es defender personas a las que se imputa la comisión de un delito. Y segundo, que lo que hace la Defensoría Penal Pública es garantizar garantías constitucionales, particularmente lo que es el debido proceso y que una investigación sea racional y justa, para que la sentencia que se dicte en ese caso concreto sea una sentencia legítima. Más allá de si condena o se absuelve, pero que el debido proceso sea respetado, porque eso valida el Estado de Derecho. Eso como primer punto. Segundo, nosotros como institución nos hemos preocupado mucho, y esa es la impronta que la institución y todos los profesionales que trabajan en condición de defensores y defensoras sean extremadamente técnicos y profesionales en la realización de su labor y en la realización de su trabajo. Eso también es un elemento extremadamente importante, obviando las opiniones personales, sino que dedicándose particularmente desde lo técnico, y probablemente se nota en mi persona también en la lógica muy técnica en la explicación de cada uno de los casos. Y también nos preocupamos en ciertas instancias como estas de poder hablarle a la opinión pública y explicarle cuál es nuestro rol, porque el rol de la Defensoría Penal Pública es un rol esencial en el Estado de Derecho. Es la institución que les va a garantizar un abogado que va a cautelar sus intereses dentro del proceso penal y que va a estar su defensor en la primera línea buscando que se respeten sus garantías constitucionales. Eso es extremadamente importante en un sistema y un Estado de Derecho, y por eso la importancia. Y además, dentro de una lógica de sistema o del ecosistema de justicia, la Defensoría Penal Pública es el correlato, es el contrapeso al poder del Estado en su línea persecutoria. Sí. Y te agrego algo más también, que está dentro de las bases de los lineamientos de lo que es la Defensoría Penal Nacional, ¿no? Que básicamente le establece el derecho a defensa de cualquier persona, en este caso, como tú lo definías, una persona que comete un delito. Dicho eso, Osvaldo, cuando escuchas que se pone sobre el debate político y el debate ciudadano, como tú quieras, la posibilidad de reabrir la pena de muerte, ¿qué te pasa a ti como defensor penal? Bueno, varias cosas. Primero, creo que Chile, una política pública extremadamente exitosa ha sido la implementación de la reforma procesal penal en Chile. Tanto así que esta misma política pública ha sido copiada, incluso en algunos aspectos casi literalmente con nuestros propios códigos, por otros países de Latinoamérica que han estado y que invitan a Chile y fiscales, defensores y jueces a realizar rondas de capacitación precisamente a otros países, porque el sistema funciona muy bien. Por lo mismo tenemos que cuidarlo, ¿ya? Y en ese sentido, me parece que las críticas que se hacen a la Defensoría Penal Pública son injustas, ¿ya? Y que particularmente el sistema de justicia debe ser cuidado porque es un baluarte del Estado de Derecho. Ahora bien, a nosotros también en las materias de contingencia el día de hoy no estamos expuestos de ser criticados, ¿ya? Nosotros como Defensoría Penal Pública estamos constantemente estableciendo procedimientos, protocolos, auditorías externas, procedimientos internos de control de calidad para poder desempeñar adecuadamente nuestro rol, y es lo que finalmente a través de nuestro trabajo podemos demostrarle al Estado y a los ciudadanos que el trabajo que nosotros hacemos es profesional. Y en ese sentido es la impronta que como institución queremos marcar. Hemos visto en el último tiempo, sobre todo en redes sociales, porque se viraliza mucho, ¿no?, a menores de edad con armas, haciendo o ufanándose a propósito de esto. ¿Ustedes como Defensoría Penal tienen data, número
de si efectivamente hay hoy por hoy en nuestro país, en el último tiempo, en el último año, un aumento de delitos cometidos por adolescentes menores de edad? Sí, nosotros... ¿Cómo es la curva? La curva, si nosotros fijáramos la ley de responsabilidad penal adolescente, es decir, la posibilidad de sancionar, y esto también es importante que la comunidad lo entienda, de sancionar a un adolescente desde los 14 años de edad, fue instaurada en Chile en el año 2007. La estadística indica desde el año 2010, la que consulté antes particularmente por la palestra comunicacional del tema, desde el año 2010 aproximadamente el total de ingresos de causas con adolescentes, del 100% de las causas criminales que absorbe la Defensoría Penal Pública, aproximadamente el 8.2% representaban causas con adolescentes. Eso en el tiempo, desde el año 2010 hacia el año 2019, fue bajando constantemente a llegar a aproximadamente a 3.5, 3 puntos del porcentaje total. Bajó 5 puntos porcentuales. Exactamente, del 8% en 3%. Perfecto. Después del 2020, 2021, que tenemos las situaciones de pandemia razonables, desde el 2022 hemos visto que esta cifra ha incrementado, llegando aproximadamente al año 2024 a un 4.2%, y la proyección que nosotros tenemos aproximadamente, si yo hiciera un corte a 10 días antes al 10 de marzo de este año, es aproximadamente, vamos a llegar a un 4,8% de aumento. 4,8% del total. Es decir, que del año 2010... Bajaste del 8 al 3 y ahora subiste al 4. Al 4. Ya. Al 4,5, 4,8 por ahí. Mencionaste el 2022 como un año donde se genera una alza, ¿no? O una curva un poquito más ascendente. Es el año también donde ocurren más homicidios en este país. De acuerdo al consolidado que ha entregado el gobierno. 2022 hay una alza muy alta de homicidios en este país. La verdad que respecto de los homicidios... Después baja y se mantiene alta, pero baja. Digo, el pic está en el 2022. Aquí me parece que hay dos elementos importantes antes de poder citar algunos datos de fuentes abiertas. Primero, bajo la lógica de que pudiere eventualmente no creerse a los datos que nosotros tenemos como Defensoría Penal Pública, porque nosotros no absorbemos el 100% de los ingresos criminales, consulté los datos del Ministerio Público, que están publicados en sus boletines, en los boletines estadísticos. En el año 2022, el Ministerio Público informó completo el total de delitos de homicidios, y aquí quiero ser muy claro porque no quiero llevar a confusiones. Los delitos de homicidio, ya sea en caracteres de tentado, consumados o frustrados, es decir, todo el espectro de delitos de homicidio tenía el año 2022 3.032. En el año 2023, 3.248 y en el año 2024, 3.616. Eso, vuelvo a reiterar el elemento, porque no son 3.616 delitos de homicidio consumados, son delitos de homicidio tentados, frustrados y consumados. De las fuentes de información de páginas públicas, particularmente el Centro de Estudios de Análisis del Delito, el CEAD, del Ministerio del Interior, en datos, el año 2023, el total de homicidios consumados, es decir, homicidios donde personas efectivamente fallecieron, eran 1.248, y los datos disponibles de enero a junio del año 2024 son de 579. Con esta data propiamente tal, no me resulta posible afirmar si estamos en una situación de ascenso, pero sí podría decirlo con las datas del Ministerio Público que efectivamente tenemos un crecimiento en el delito de homicidio, considerando todas sus variables, el tentado, el frustrado y el consumado. Vamos a ver qué pasa, porque se supone que a fines de marzo, abril, va a dar el consolidado del gobierno. Lo escuchaba el otro día la propia subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, decir, bueno, la cifra total del 2024 va a estar el consolidado, insisto, en los primeros días de abril, así que vamos a ver si esas cifras, esa data que tú nos estás entregando coincide con lo que tiene el gobierno. Osvaldo Pizarro, defensor penal nacional, muchas gracias por estar esta noche acá en Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, todavía nos quedan temas que revisar, vamos y ya venimos en Vía Pública.